agradecerles a los amigos y hermanos de la prensa, de los medios, su presencia en Cuetzalan para clausurar la visita pastoral en toda la Sierra Norte. Este día clausuramos la visita pastoral realizada del 1 al 17 de julio por la zona norte de la arquidiócesis, teniendo como sede la parroquia de San Francisco de Asís en Cuetzalan. Los obispos auxiliares, un servidor, el señor arzobispo de Denver, estamos aquí reunidos con todos los misioneros, los que han podido llegar, porque en algunas zonas les es más fácil salir ya a Puebla que venir a Cuetzalan, pero conscientes de que los obispos somos guías de las iglesias diocesanas, de las iglesias particulares, y que estamos llamados a hacer de la iglesia la casa de comunión y escuela de comunión. En esta razón estriba una de nuestras más grandes preocupaciones, la visita pastoral. La visita pastoral que por mandato canónico debemos realizar los pastores en nuestras diócesis. No deben pasar 5 o 6 años sin que recorramos todo el territorio de nuestras diócesis. La visita pastoral es una de las formas confirmada por siglos de experiencia con la que los obispos mantenemos contacto personal con los sacerdotes que están trabajando en las zonas que visitamos, con los miembros del pueblo santo de Dios, con los grupos parroquiales. Por eso lo vemos como una oportunidad para reanimar la vocación y misión de los agentes evangelizadores, de felicitarlos, de animarlos y a veces en algunos casos consolarlos. Es también la visita pastoral la ocasión para invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa. Para realizar este trabajo de animación misionera me han acompañado los 3 señores obispos auxiliares, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini y Monseñor Tomás López Durán. Ellos también han recorrido las comunidades. Los sacerdotes del seminario palafoxiano, formadores, los seminaristas, y en esta ocasión se sumaron al trabajo misionero 7 seminaristas de la arquidiócesis de Denver, así como religiosas de diversas comunidades, fieles, laicos y catequistas de la zona. La clausura de la visita pastoral será una acción de gracias a Dios nuestro Señor por el hecho de que la Iglesia, ayudando a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia, como nos pide ahora el Papa, anunciar el Evangelio con alegría, ha sido a lo largo de su historia creadora y animadora de cultura. Por eso queremos seguir acompañando el caminar de estos pueblos indígenas, de estos pueblos originarios. La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de 5 siglos. Y decía, queremos seguir acompañándolos en su caminar. Esta realidad se ha expresado, como lo hemos podido constatar, a lo largo de estas 3 semanas en el arte, la música, la literatura, en la danza y sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y por un mismo credo y formando una gran sintonía en la diversidad de las culturas y de las lenguas. Con la inculturación de la fe, con la inculturación del Evangelio, la Iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, manifestando cada vez mejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe con la vida y contribuyendo así a una catolicidad más plena, no solo geográfica, sino también cultural, como nos dice el documento de Aparecida. En la visita pastoral participamos 4 obispos, los 3 auxiliares y un servidor. Y hoy, aprovechando que el señor arzobispo D'Aquila, arzobispo de Denver,
ha estado estos días en Puebla con sus seminaristas que han participado en la visita pastoral. Nos acompaña también en la clausura. Participaron además 18 sacerdotes, 210 seminaristas, 62 religiosas, 12 laicos de movimientos laicales y 400 catequistas de toda esta zona norte. Todos recorrimos los 5 decanatos que forman la zona norte de la arquidiócesis: Aguacatlán, Cuetzalan, Zacapuazla, Tlatlauquitepec, Zacatlán y Zapotitlán, siendo un total de 42 parroquias con sus comunidades las que visitamos. Mi gratitud, pues, mi gratitud a todos los que han participado en estas 3 semanas de misión, a los 3 señores obispos auxiliares que durante 3 semanas se dedicaron a visitar las 42 parroquias de la zona norte de la arquidiócesis con sus comunidades. Agradezco también a los sacerdotes misioneros todo su trabajo evangelizador, a los seminaristas del Palafoxiano, a los seminaristas de la arquidiócesis de Denver, a las religiosas y laicos y a los catequistas de la zona. Gracias por su servicio, su alegría y su entusiasmo. Gracias también a los fieles de esta zona, Náhuatl y Totonaca, que nos recibieron con mucho cariño y con mucha fe. Y agradezco a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen de Guadalupe, modelo de inculturación, porque ella, desde sus primeras apariciones en el Tepeyac, fue la primera discípula y misionera de nuestro continente, el Evangelio viviente en este continente. Le agradecemos todo lo que nos ha regalado en estas 3 semanas y le pedimos a Santa María de Guadalupe que interceda por nosotros, para que esta visita pastoral haya sido una invitación a vivir una nueva etapa evangelizadora que sea acogida por toda la comunidad. Pues muchas gracias. Este es el mismo comunicado que yo voy a leer a los fieles para agradecerles y agradecerles a los sacerdotes que trabajan en esta zona. Son cerca de 60 sacerdotes que están en esta zona pastoral. Son también como entre 50 y 60 religiosas que permanentemente están atendiendo pastoralmente y espiritualmente estas 42 comunidades parroquiales con sus comunidades. Agradezco a todos los agentes de pastoral, a todos los catequistas que hacen posible el trabajo de los sacerdotes y religiosas en esta zona. Pues que Dios nos bendiga a todos y a ustedes nuevamente, gracias por su presencia. En unos momentos más iniciaremos la Santa Misa de Acción de Gracias. Peregrinaremos desde este santuario a Nuestra Señora de Guadalupe hasta la parroquia. Y ahí con los que están llegando de las distintas comunidades, ahí celebraremos la Eucaristía de Acción de Gracias. Nuevamente, muchas gracias y estamos para servirles. Está con nosotros el señor arzobispo don Samuel D'Áquila de Denver, está Monseñor Lorenzini, obispo auxiliar, el padre Gustavo, que es mi asesor de pastoral para la planeación de las visitas pastorales, y el padre Mario Pérez, que es mi representante como vicario episcopal de esta zona pastoral norte. Sí, dígame. 2 cuestiones. ¿Qué diferencia ha notado en este segundo recorrido por esta zona de la arquidiócesis de Puebla? Carencias solucionadas, nuevos problemas que se vayan presentando en estos 5 años. Usted mencionaba, ya son 2 vueltas las que se están dando a toda la arquidiócesis. No es una tarea fácil, sin embargo, se ha realizado de manera constante. La primera. La segunda, ¿cuál es el motivo de la visita de Monseñor? Bueno, en cuanto a la primera, yo veo una gran disponibilidad de los agentes de pastoral, los sacerdotes, las religiosas, los catequistas. Hay un mayor compromiso para anunciar el Evangelio y anunciarlo con alegría y para ir acompañando el caminar de estos pueblos. Yo lo veo en la disponibilidad de los sacerdotes. Es una zona
a lo mejor un poquito difícil por las distancias, por los climas, pero es una zona muy bonita, una gente muy buena, y yo veo en ellos, en los sacerdotes, en las religiosas, en los agentes de pastoral, una gran disponibilidad para estar en esta zona. Necesidad de sacerdotes siempre la tendremos. Yo voy descubriendo que necesito más sacerdotes en esta zona. En estos 6 años se han añadido 7 parroquias más. De 35 parroquias que se tenían hace 6 años, ahora se tienen 42 parroquias en la zona norte. O sea, hay más presencia de los sacerdotes que venimos a atender espiritualmente y pastoralmente esta zona. Necesidades, pues siempre las habrá, ¿verdad? Son zonas indígenas, son pueblos originarios que necesitan de la presencia nuestra como sus hermanos y pastores, y que necesitan de nuestro apoyo en su caminar como comunidades indígenas. Y en cuanto a la segunda pregunta, Excelencia, si quieres responder cuál es el motivo de tu presencia en Puebla. Sí. Yo estoy aquí porque tenemos en mi diócesis muchos mexicanos y tenemos 143 parroquias, de estas en 60 celebramos la misa en español. Es muy importante por mí de aprender español mejor, y también por mis seminaristas de estudiar español, y también la cultura de la gente. La experiencia de los seminaristas aquí en las sierras estaba muy importante, muy impresionante para ellos, y también era una experiencia de la fe, el don de la fe y de Jesucristo para todos nosotros. Y también otro motivo, tenemos sacerdotes de pueblo también que trabajarán en Estados Unidos y a Denver. Sí. Monseñor, yo le quisiera preguntar. Yo agradezco, permítame un poquito, yo le agradezco al señor arzobispo de Denver el que haya dispuesto de un mes para dejar su diócesis, estar en Puebla, como él lo dice, aprendiendo el español con sus seminaristas para mejor servir a nuestros hermanos migrantes. A mí me impresionó la cifra que dio: 52% de la presencia en la Iglesia Católica en su diócesis es presencia hispana. Entonces, que él y sus seminaristas quieran aprender el español para mejor atender a estos hermanos, pues yo no solo se lo admiro, sino se lo agradezco. Sí. Gracias, Excelencia, por esta disponibilidad. Gracias. Es la Iglesia de Jesús. En este grupo de misioneros también están algunas religiosas kenianas que ya son de una congregación de Puebla, pero son religiosas que han venido también a la Sierra Norte a misionar. Ellas que vienen de un continente también en misión. Sí, ahora sí. Pues, tenemos más de un año con el sínodo. Sí. ¿Qué se está aplicando del sínodo en estas visitas pastorales? ¿Ya se están aplicando algunas de las cosas, de las conclusiones que se están teniendo en el sínodo para este proceso de evangelización? ¿La Iglesia Peregrina nos ha mencionado? Sí, primero escuchamos a los sinodales que desde las distintas zonas están participando en el sínodo. En este caso, de esta Sierra Norte, los decanos, el vicario episcopal, algunos agentes de pastoral, y escuchando a los sinodales, vamos tomando ya y vamos legislando sobre algunos puntos. Por ejemplo,
En la cuestión sacramentaria, tener el tiempo de formación, de preparación para recibir los sacramentos. Segundo, el acompañar a estas comunidades, ¿verdad? El querer cambiar, como nos pide el Papa, el rostro de nuestra iglesia y ser una iglesia más cercana, más sencilla, más acogedora, en fin, caminar con nuestros fieles. Y yo creo eso lo vamos logrando poco a poco. Ya tratamos de presentar una nueva imagen. Yo se lo he pedido a los sacerdotes en las parroquias, en la misma curia arzobispal, los sacerdotes y quienes están al servicio y para la atención de nuestros fieles. Queremos una nueva imagen de iglesia, y con estos pueblos hermanos, pueblos originarios, lo queremos hacer de una manera especial. Clases en el seminario de Náhuatl. Bueno, Monseñor Lorenzini todavía está terminando su periodo de rector del seminario. Probablemente para iniciar el siguiente curso nombre otro nuevo rector para que él ya se encargue más de su ministerio episcopal, pero él nos podrá decir cómo el seminario tiene clases de náhuatl, como tiene clases de inglés, de francés, de italiano, tiene clases de náhuatl. Fundamentados en lo que nos pedía Palafox, ¿verdad? Que él se preocupó mucho por los indígenas y quería que sus sacerdotes, que sus seminaristas hablaran las lenguas propias de estos pueblos indígenas. Nadie se ordenaba si no sabía una lengua indígena. Y ahora, pues muchos sacerdotes y religiosas que están en esta zona también hablan el náhuatl o el totonaco. Me da gusto llegar a una parroquia donde el párroco, además del español, les traduce inmediatamente el náhuatl, ¿no? Son muchos, no tendría un dato así preciso, exacto, pero son muchos los que ya, de suyo ya al estar aquí, los va obligando un poquito la necesidad de comunicarse con los que solo hablan el náhuatl o solo hablan el totonaco. Los dos. Por ejemplo, aquí el Padre Mario, que es el vicario episcopal de la zona, habla náhuatl y totonaco, ¿no? Por decir, Padre Mario Pérez. Pero el párroco de Zapotitlán, el párroco de Aguacatlán, y algunos hablan, el párroco de Huehuetla, y algunos hablan náhuatl y otros hablan totonaco. Y la idea también es que los sacerdotes que salgan de esta zona, que hablan náhuatl o totonaco, puedan venir también a servir a sus pueblos. También es la idea. ¿Podría ser un 20% por lo menos? No, yo creo un poco más. No sé, a lo mejor 40 hasta 50% podríamos hablar de los sacerdotes y de las religiosas. Toda esta región evidentemente habla náhuatl, en algunos totonaco, y pues prácticamente toda esta región se ha caracterizado por ser religiosos católicos. Pero vemos ya inclusive pues otras religiones que se han asentado en esta región. No sé qué tan complicado sea eso para con la religión católica en sí. Desde luego también para los que vienen como pastores, en este caso creo que es una muy buena opción el hecho de que se hagan este tipo de visitas pastorales que vienen a fortalecer esta parte, pero no sé si todavía haga falta algo más en este aspecto. Sí, desde luego. Hay presencia de otras iglesias, ¿verdad? Hay presencia de otros hermanos no católicos, pero el trabajo nuestro es fundamental. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo nuestro. Y los espacios que vayamos dejando, pues serán los espacios que ellos vayan ocupando, ¿no? Hay presencia, pero parece que la presencia no es tan, pues, digamos, considerable, ¿verdad? Es una presencia mínima. La mayoría sigue siendo católica, y la presencia nuestra de 3 semanas en esta zona, sin duda fortalece la fe de nuestros indígenas, de nuestros hermanos de estos pueblos. Señor, en su recorrido aquí en la Sierra Norte, usted se habrá dado cuenta del sincretismo que hay, ¿verdad?, entre la Iglesia Católica y las tradiciones de nuestros pueblos originarios. ¿De qué manera la Iglesia seguirá de alguna manera apoyando esto, ¿verdad?, las antiguas creencias y la nueva la doctrina de la Iglesia? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo evitar a veces a los falsos profetas, ¿verdad?,
vienen a comunidades como Cuetzalan, empiezan a predicar, y esto en relación con que hace 2 meses hubo una orden de aprehensión contra un pastor de una iglesia, que eran testigos de Jehová, tenía orden de aprehensión en Estados Unidos. ¿Cómo evitar, verdad, que se den estas situaciones acá en Cuetzalan? Bueno, yo creo en eso la autoridad civil debe estar muy atenta, ¿no? Porque es cierto, hay presencia de pastores de otros países que a veces confunden un poquito a nuestra gente, y debe ser trabajo nuestro lograr una presencia tal que haga que nuestros fieles no se cambien tan fácilmente de religión o no cambien su fe. En cuanto a la primera pregunta, la Iglesia, sobre todo a través de su liturgia, ve con simpatía, conserva, y si puede, conserva íntegro lo que hubiera en las tradiciones de los pueblos, que no se opongan, o donde no haya error, o no se opongan a la genuina doctrina católica. Por eso yo creo los elementos más comunes que la liturgia de la Iglesia en esta zona ha ocupado es la música, la danza, los signos propios de la liturgia, el agua, el incienso, las vestiduras litúrgicas, etcétera, ¿no? Yo creo en eso. El núcleo esencial de fe se conserva. Simplemente también es doctrina de la Iglesia conserva, ve con simpatía, y si puede, conserva íntegro lo que en las culturas y tradiciones de los pueblos hubiera, y que no esté en contra de la doctrina de la Iglesia. Entonces, esto que nosotros vemos en Cuetzalan y que yo lo vi en muchas comunidades, pues es justo lo que quiere la Iglesia, inculturarse a la fe y a la cultura de ese pueblo. ¿Cómo fue la situación en Puebla? Las autoridades acaban de tener algunas autoridades implicadas en delitos de robo de hidrocarburos. ¿Cómo son las autoridades? ¿Son ellas mismas las que están protegiendo a delincuentes? Bueno, pues yo me sorprendí ayer con ver esa noticia de ustedes, ¿no? Parece ser, el caso sin duda es muy delicado. Me parece que está en manos de la Procuraduría ya. Yo quisiera esperarme a ver que la Procuraduría nos informe exactamente cómo está la situación, pero de que es un caso muy delicado, yo pienso que sí, ¿verdad? Y que las autoridades, en este caso las autoridades, vean pues que estas cosas no deben pasar, ¿verdad? Porque son los que nos procuran seguridad, ¿no? Son los que procuran la seguridad de la sociedad, de las comunidades, y si ellos son los que están fomentando esto, pues eso es muy doloroso. Sobre todo, esto redunda en credibilidad de nuestras instituciones. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Una evaluación a los altos mandos o de qué forma para poner estos filtros y evitar este tipo de delitos? Pues yo creo aquí están las procuradurías, que son las que tienen que actuar, ¿no? En el caso de el que se escapó y en el caso de lo que yo estoy leyendo, ayer me sorprendí en mi llegada a Puebla con la noticia de ustedes de este tema tan delicado, ¿verdad? Para mí, repito, es un tema muy delicado que hay que atender, que hay que informar a la ciudadanía, ¿verdad? Que se esclarezca, pero eso toca a la Procuraduría. Entiendo que ya está el asunto en manos de la PGR y bueno, ellos nos informarán y nos dirán quiénes están implicados en esto. Tanto en el caso de Chapo como en el de Puebla, apunta toda la corrupción. Se debe fortalecer el sistema gubernamental, se deben implementar nuevas herramientas para erradicar la corrupción de los sistemas. ¿Se acuerdan que 8 días antes yo comentaba algo de los cerezos? ¿Se acuerdan? Y yo decía que conozco todos los cerezos del Estado. Y yo decía que ahí hay sufrimiento por el hecho de estar ahí, pero que también había otras necesidades, ¿verdad? Entonces, el que estén pasando estas cosas quiere decir que, pues que sí, que hay que poner atención en la seguridad de esos centros de readaptación y en lo que se da y se vive en esos centros de readaptación. Justamente hay una polémica entre el gobierno del Estado y los municipios. Algunos municipios pugnan porque el gobierno absorba la administración de estos reclusorios precisamente por las necesidades que hay.
necesario que el gobierno o alguna otra entidad que tenga los suficientes recursos absorba la administración? Bueno, yo creo que con esta experiencia el gobierno sabrá para dónde caminar, ¿no? O qué hacer. Se refiere a lo del mando único, ¿no? Pues yo creo con esta experiencia tendrán que repensar y replantear la situación de los municipios. ¿Habrá algún posicionamiento de la arquidiócesis sobre daños ambientales, sobre problemas ecológicos, tomando en cuenta la nueva encíclica del Papa Francisco? Ya la Iglesia mostró su postura. No sé, lástima que el padre Gustavo no trae aquí un folletito. Precisamente al venir nosotros a estas comunidades, escuchamos sus preocupaciones, ¿verdad? Escuchamos sus preocupaciones sobre los proyectos que hay en esta zona. Pero, pues yo siempre les pido a mis agentes de pastoral, sacerdotes y religiosas, que orienten a los fieles. En muchos lugares los fieles se me acercaron, ¿verdad? Se me acercaron. La encíclica del Papa es muy hermosa para cuidar la naturaleza, cuidar el agua. Yo lo que les digo es que escuchen los proyectos, ¿verdad? Porque yo recuerdo muy bien, estas tierras yo las recorrí caminando, cuando no había carreteras, ¿verdad? Cuando no había carreteras. Y cuando se empezaron a introducir las carreteras, también hubo protestas por deforestación, etcétera, ¿no? Yo caminé desde Quimita, todas estas comunidades sin carreteras. Y ahora, pues tenemos vías de comunicación, que hacen que las comunidades estén más comunicadas. Entonces yo pienso que hay proyectos que pueden ser en bien de la comunidad y en provecho de la comunidad. No todo es negativo en los proyectos. Yo creo lo importante es conocerlos y pues pedir a esas empresas que sea, cuando se dé un proyecto, en bien de la comunidad. La postura está aquí, en este ambiente de la visita pastoral de nuestros obispos a la zona norte, donde los pueblos originarios luchan por la defensa de sus tierras, el agua y su cultura. Ante los megaproyectos, el Papa Francisco nos regala la primera encíclica sobre la ecología integral bajo la inspiración del Cántico de San Francisco de Asís. El ser humano es tierra que camina, que siente, que piensa y que ama. Es gravísima iniquidad obtener importantes beneficios haciendo pagar el resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. Debemos proteger, dice el Papa, nuestra casa común. Necesitamos una conversión ecológica. Necesitamos vivir el Evangelio de la creación, un proyecto de amor de Dios, alimentar una espiritualidad ecológica. Caminemos cantando, que nuestras preocupaciones por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza, dice el Papa Francisco. Debemos ordenar nuestros sentidos, orientar nuestros sentimientos y discernir nuestras mentes a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la postura de la arquidiócesis. Yo estoy aquí y los sacerdotes, las religiosas, estamos en estos ambientes, escuchamos sus preocupaciones, pero repito, como una opinión muy personal, no todos los proyectos son negativos, ¿no? Puede haber proyectos que traigan desarrollo, empleo a las comunidades. En semanas anteriores hubieron también declaraciones mediante los medios donde el Papa habla acerca de las cuotas por recibir los sacramentos. Entonces, ¿hay alguna postura particularmente en esta zona? ¿Se detectó alguna anomalía en cuanto a las publicaciones, a lo mejor de cuotas por recibir los sacramentos? ¿Y qué acciones, primero, qué postura está teniendo la Iglesia y segunda, qué acciones pues se tomarán sobre este tema? Sí, el tema es este. O sea, digamos que los estipendios que nosotros llamamos, que la Iglesia cobra, no es tanto por el sacramento que se administra, eso es gratuito, sino por los servicios que se tienen que dar. Por ejemplo, pago de luz, pago de servicios, etcétera, ¿no? Si se cobra por una boda es por el arreglo que se pone, por las flores que se gastan. No estamos comercializando con el sacramento, con el misterio, ¿no? Sino lo que se pide a través de un estipendio es por los servicios que la misma Iglesia ofrece, como son los servicios que la misma Iglesia tiene que cumplir.
pago de servicios. En la zona no encuentro ningún caso de abuso. Yo he pedido siempre eso a los sacerdotes. Es suyo nuestro ministerio, tenemos que ofrecerlo, pueda o no pueda un fiel pagar lo que se le pide al fiel por el servicio, no por el sacramento, ¿verdad? A lo mejor el traslado de un sacerdote de un lugar a otro, eso implica gasolina, etcétera, ¿no? Entonces pide una cuota, nosotros, repito, llamamos estipendio de una celebración, pero no por el sacramento que se ofrece, sino por el servicio y por los gastos propios del servicio que se ofrece. Pues muchas gracias. Sí, dígame. El Papa ahora que estuvo en Bolivia pidió no limitarse a las cordialidades, pidió disculpas históricas por la colonia, etcétera, que es una postura muy loable. Sabemos que en las comunidades de pronto hay como una suerte de juzgarles como un principio muy básico en términos de que en rapidez puede haber fieles o puede haber votos o puede haber adeptos, y hay un sentimiento dentro de las comunidades de sentirse utilizados, de sentir que la relación no es realmente horizontal, sino es vertical, que la iglesia sigue siendo como muy vertical, muy regañona, por decirlo así. En este caso, y aquí ahorita usted que está en una zona meramente indígena, realmente más allá de las cordialidades, del respeto que hay entre las culturas, ¿cuál es la postura nueva, neohistórica que está viviendo la Iglesia frente a temas tan delicados que se han dado, que no me gustaría mencionar ahorita, pero que padece la Iglesia? ¿Cuál es la postura realmente? A ver, la postura es la que yo mencionaba, ¿no? De cercanía, de servir a estas comunidades, de caminar con estas comunidades, y el hecho de que estemos aquí es precisamente para eso, de cambiar la imagen de la Iglesia, el rostro de la Iglesia como lo pide el Papa, ¿no? Esa es la postura de la Iglesia. No sé a qué tema se refiera, pero en general el Papa nos pide un nuevo rostro de Iglesia. Él dice madre, una Iglesia madre, y describe lo que es una madre: sencilla, cariñosa, tierna, cercana, etcétera. Esa es la postura de la Iglesia. Una pregunta, Monseñor Samuel. Preguntarle cómo se encuentran los migrantes allá en Denver, si siguen sufriendo. Despacio, ¿Cómo se encuentran los migrantes allá en Denver? Si siguen sufriendo, pues, no sé, hostigamiento y también deportación. ¿Y cuáles son sus necesidades más frecuentes? ¿Cómo se encuentran los migrantes? Sí. ¿Y cuál es la situación de los migrantes en Estados Unidos, pero sobre todo ahí? Por los inmigrantes en Denver y la zona ahí de Denver, estado de Colorado, las necesidades son primero la familia es más importante para ellos, y porque por algunas la esposa no es posible viajar en Colorado porque ella no tiene una visa, y estas cosas es difícil para ellos. Y otra necesidad es la necesidad de la iglesia, porque muchos de ellos aman la iglesia, aman la fe, tenían una grande fe, profunda fe. En este modo es muy importante, por ejemplo, con la música en las parroquias, y también las fiestas en las parroquias. Seguramente toda América tiene una relación con la Virgen de Guadalupe,
es muy importante, una fiesta muy importante para todos. Y también las necesidades de cada día, porque la paridad, el pobre en Colorado es muy diverso de los pobres aquí. Aquí es más profundo. En veces allí por casi todo tienen las casas, las cosas de necesitar cada día. Y tuvimos casas por los pobres y estas cosas también. Bueno, pues les agradecemos este momento y nos vamos a preparar para la celebración.